buenas noches, amados hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga su casa, su familia. Dios bendiga su salud. Dios bendiga sus finanzas. Y todo lo que tenga sea bajo la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, amados hermanos, por sintonizarnos por medio de Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. De manera que nuestro servicio pueda llegar hasta su casa. Muchas gracias por sintonizarnos. Esta noche, amados hermanos, pues el discipulado será enseñado bajo el tema Nunca olvides o nunca olvides la misericordia. Sabe, amados, de alguna manera la misericordia es una de la voluntad de Dios para con nosotros, de que nosotros nos sujetemos a esa voluntad de Dios. Y la misericordia viene muy atado a lo que es el amor para nuestro prójimo, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos que si tú y yo estamos todavía de pie y todavía seguimos funcionando y seguimos pues en nuestras actividades, no es que seamos mejor que nadie, sino que Dios ha tenido misericordia de ti, Dios ha tenido misericordia de mí. Y es algo que tú y yo en lo íntimo de nuestros corazones sabemos que no merecíamos, pero el amor de Dios fue movido, ¿verdad? Dios se movió a misericordia por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Pues en esto es, amado, que nosotros debemos de entender de que no podemos olvidarnos de la misericordia, porque si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, tenemos nosotros que tener misericordia para los demás. Es como esa regla, ¿no? Todo aquel que siembra, lo que el hombre siembra, eso mismo recoge, ¿verdad? Entonces, si sembramos misericordia, ciertamente vamos a recibir misericordia de Dios. Amén. Y no tenemos que hacer la misericordia como una manera como si fuera una obra. Por eso que dije ahorita que viene muy ligado del amor, ¿verdad? Del amor de Dios. Si uno va a hacer misericordia, no es por una obra que hemos de hacer, sino por el amor manifestado en nuestros corazones, de manera que la misericordia se haga sentir por medio de este amor y esa compasión. Entonces, para darle inicio, amados hermanos, pues les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Mateo, al capítulo 9, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Y lo leemos con toda reverencia, debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bajo la unción del Espíritu Santo, cada palabra sea ministrada en mi boca, Señor, para la edificación de tu pueblo. Toma el control, Señor, de todo mi ser, de todo mi pensamiento, de todo, Señor, de manera que tu palabra pueda seguir edificando nuestras vidas como lo ha venido haciendo día tras día. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, amados? Si pudiéramos comparar ese comportamiento nuestro de a veces querer condenar al pecador, pudiéramos, por lo menos puedo basarme en lo que yo sé de mi país. En mi país la persona se une, ¿verdad? Y frecuenta la gente de su mismo
de su mismo nivel social, de su mismo nivel económico, ¿verdad? Y los demás, pues, si el hombre es pobre, pues no, es como una división racial, pudiéramos ponerlo así, o cualquier otra cosa que se asemeja a eso. Entonces, cuando nosotros hemos sido perdonados y hemos sido llevados a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, sabiendo que merecíamos ser condenados, pero Dios nos da una oportunidad de poder estar en su presencia, ministrar a través de su palabra o cualquier otra cosa que Dios nos permite hacer. De pronto nos sentimos enriquecidos. Y yo estoy hablando de una riqueza en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios. Está hablando de una riqueza espiritual, donde en ese nivel espiritual tendemos a menospreciar al pecador, olvidando nosotros mismos que cuando Cristo nos halló, nos encontró en nuestros delitos y pecados. Y tuvo misericordia de nosotros. Entonces, cada vez que veamos a un pecador, cada vez que veamos a una persona que, estoy hablando de una persona que no conoce a Dios, y alguna persona que tal vez piensen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Y estoy hablando de ese conocimiento que nos lleva en la intimidad con Dios. Porque hay personas que en algún momento han pensado haber conocido a Dios, han pensado haber, por cuanto pues tenían ciertos conocimientos de su palabra y pudiera tal vez, como los muchos que se justificaron delante de Jesús al decirle, Señor, pero sí profetizamos en tu nombre, sí en tu nombre hemos echado fuera demonios y hemos sanado a los enfermos, ¿verdad? Esas personas tenían la seguridad de que tenían una buena relación con Jesús. No estoy hablando de estas personas, estoy hablando de personas que realmente no conocen a Dios y tal vez piensan que lo conocen, tal vez creen que lo conocen, como suele pasar. Muchas personas al relacionarse con su denominación o con su religión están en esa sinceridad de su corazón de conocer a Dios, pero que no lo conocen. Entonces, pero algunos que han probado, que han sido iluminados por la palabra y que han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo y que vuelven atrás, pues eso se lo dejamos a Dios, pero tampoco nosotros como hombres de Dios podemos ni siquiera juzgar ni condenar a aquel que cae o aquel que se echa para atrás, sino que tenemos que sentir misericordia, orar por ellos, para que Dios pueda seguir teniendo misericordia de ellos. ¿Sabe? Debemos de mantenernos estrictamente en ese mandamiento que el Señor nos ha dado, de amarlo sobre todas las cosas con todo nuestro ser y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese mandamiento no encierra de juzgar ni de condenar, no encierra, sino ese mandamiento encierra en sí mismo la misericordia y la compasión para todos. De la misma manera que el Señor tuvo compasión y misericordia para con nosotros, así debemos nosotros tenerlo. Entonces, mira lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 13. Porque dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, yo no creo que ninguno de nosotros desearíamos que Dios no tenga misericordia de nosotros. Alguno pudiera decir, pero si yo no le he hecho nada a Dios. Mira, con solamente
mirar a tu hermano de la manera incorrecta o tener un pensamiento de juicio en contra de tu hermano te expone a ti, como lo dice la palabra misma. Condenar a tu hermano te condena a ti. Entonces por eso dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Por eso el tema, nuestro tema de hoy, nunca olvide la misericordia, nunca olvide la misericordia. Tenemos que caminar en ese concepto, en ese sentir de que la misericordia tengo que hacerlo con todo el que se presenta delante de mí. Eso me llevará siempre a tener la actitud correcta delante de aquel que cae, delante de aquel que peca, delante de aquel que le falla a Dios. El que le falla a Dios no me está fallando a mí. El que le falla a Dios está viviendo un momento donde tú y yo pudimos haber vivido o podemos algún día experimentar. Entonces, es importante entender de que mi caminar todos los días tiene que ser en el sentir del amor de Dios, de manera que cada situación que se presente delante de mí, yo la pueda manejar con misericordia y sin juicio, ¿verdad? En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 16, podemos ver cómo la misericordia de Dios se ha extendido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, múltiples veces. O sea que uno pudiera pensar que la misericordia de Dios es una sola vez. No, dice la Biblia que es nueva cada día. ¿Y por qué es nueva cada día? Porque Dios cada día nos da una oportunidad de podernos arrepentir. ¿Qué tal si le hacemos juicio a una persona que al otro día se arrepiente y que Dios manifiesta su misericordia? ¿Dónde quedamos nosotros con nuestro juicio y nuestra condenación? Entonces es importante, amados hermanos, de nunca pensar que somos mejor que nadie, sino que veamos a los demás como superior a nosotros mismos, porque la situación que se presenta delante de ti en ese día, en ese momento, es para probar tu corazón, a ver si de pronto lo que sale es la misericordia de Dios. Si la misericordia de Dios es nueva cada día, en tu vida también tiene que serlo. La misericordia de Dios tiene que ser nueva cada día en tu corazón, para todo aquel que le falla a Dios, para todo aquel que te falla a ti mismo. Mira, uno diría, pero fue a mí que me falló. Dice el Señor Jesucristo que cuando una persona nos persigan a nosotros, no es a nosotros que persigue, sino a Él. Porque el que vive en nosotros es Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, más no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, si mi vida ahora está, ¿cuál sería la palabra correcta? Si mi vida ahora está manifiesta en Cristo Jesús, entonces no es mi vida. Por lo tanto, el que me hace daño, el que me ultraja, el que me persigue, el que me maldice, el que me abofetea, no me está abofeteándome a mí. Está abofeteando a aquel que vive en mí. Y aquel que vive en mí, sucede de que tiene misericordia todos los días. Dice, sus misericordias son nuevas. Ni siquiera arrastra la misericordia del día de ayer o del día anterior, de los días anteriores en el presente, sino que hace una misericordia totalmente nueva cada día. Entonces nosotros de la misma manera debemos de proceder del mismo modo, porque dice la Biblia que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque al otro día tenemos que amanecer con una nueva misericordia. Por eso es que no podemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Amén. Entonces, en el libro de Nehemías, vamos a leer en el capítulo 9, versículo 16, dice, mas ellos y nuestro padre fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo
para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todas tus muchas misericordias, no lo abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlo por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrar el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mano de su boca, y agua le diste para su sed. Lo sustentaste 40 años en el desierto, y ninguna cosa tuvieron necesidad. Y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reino y pueblos, y los repartiste por distrito, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que habían de entrar para poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en sus manos, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, e heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a la ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tus leyes tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces les entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, oiga bien eso, en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y desde los cielos oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertador para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual lo abandonaste en manos de sus enemigos, y los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y desde los cielos los oía, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ello vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no lo consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente, misericordioso. Vemos, wow, cuánta paciencia Dios tiene para con nosotros. Cuánta paciencia Dios ha tenido para con nosotros, conmigo, con todos nosotros. Pero cada vez que el pueblo clamaba, Dios se olvidaba, escuchaba y intercedía por ellos. Y el que lo entregaba en manos de Dios era el mismo Dios cuando se rebelaban. Por lo tanto, todo juicio y toda condenación, toda decisión pertenece a Dios, no a nosotros. A nosotros nos ha sido encomendado, no de ser Dios, no de tomar decisiones que solamente Dios puede tomar, sino nos ha sido encomendado de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y los otros días, meditando en la palabra acerca de amar, me di cuenta que a mí solamente me toca amar, no debo de tomar en cuenta si alguien me ame o no. No debo de tomar en cuenta si le caigo bien a alguien o no. A mí lo que me corresponde es amar aún al que no me ame. Amar aún a mis enemigos. O sea que me corresponde a mí, como hombre de Dios, amar sin esperar nada de nadie. O sea, debo de vivir por el amor de Dios. Y por consecuente, debo de tener misericordia para con mis enemigos, para con los que me ultrajan, con los que me maldicen, con todos. Mi vida en Cristo debe de ser una vida guiado por el amor de Dios. Que la esencia del amor de Dios sea el que se haga manifiesta en toda mi forma de ser, en mi comportamiento. Si ahora me pongo a juzgar y a condenar, pues entonces estoy haciendo juicio sin misericordia, entonces lo que viene sobre mi vida es juicio sin misericordia. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues concentrarnos en que el amor de Dios sea predominante en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en todo lo que somos en Cristo. Amén. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. Entregó su vida en sacrificio por la humanidad. Y por medio de ese sacrificio tú y yo hemos sido beneficiarios, hemos sido herederos, ¿verdad? De un reino, de todo lo que representa el reino de Dios. Por consecuente, lo que hemos heredado del reino de Dios es lo que debemos de manifestar. El sacrificio de que Cristo hizo, lo hizo para todo el mundo. Pero el que recibe ese sacrificio será salvo. Dice el que confiesa el nombre del Señor Jesucristo como su Señor, será salvo. Pero eso le corresponde a cada uno de su decisión. Pero en lo que te corresponde a ti y a mí es de vivir el amor de Dios en todo momento. Y al vivir el amor de Dios, pues lo que manifestamos es compasión y misericordia, no juicio sin misericordia. Entonces, por eso, amados hermanos, que no podemos olvidarnos de la misericordia, porque nos corresponde es hacer misericordia. Aún en los momentos más duros de nuestra vida, aún en el momento de la ofensa más grande en nuestra vida, lo que nos corresponde hacer es decir, Señor, no le tome en cuenta sus pecados, porque no sabe lo que hace. Perdónale, Señor. Así como lo hizo Jesús para con nosotros cuando tú y yo lo estábamos clavando en la cruz por nuestros pecados. Amén. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por eso que dice la palabra de Dios, que Dios no tiene sombra de variación, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, la fidelidad de Dios es que Dios no se puede negar. Mira cuántas veces clamaron los pueblos, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, y Dios les respondió a cada momento, porque Él es fiel a ese amor que él dice que tú y yo debemos de manifestar. Y un líder lidera, por ejemplo, Él dio ejemplo de sus misericordias de cada día. Dios nunca nos va a pedir que a nosotros que hagamos algo que Él no ha hecho. Dios nos ha amado de una manera extraordinaria por medio de un sacrificio tan grande. No sé, nosotros no dice que amemos también. Él hizo la demostración de amor, entregando su vida para salvarnos a nosotros. Entonces nosotros debemos de amar, porque si queremos realmente parecernos a Dios, tenemos que parecernos en sus cualidades, en su divinidad, ¿verdad? Porque es una vida divina que vivimos en el Señor, donde el que rige nuestro sentir, nuestros corazones, nuestras manifestaciones es el amor de Dios
también acompañado de compasión y misericordia. Amén. Entonces la misericordia de Jehová, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias, nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Aleluya. Segundo de Samuel dice, en el capítulo 22, versículo 26 al 28 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido será para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo. ¿Quién se encarga de abatir a los altivos? Dios. Sí, por lo tanto, si vemos una persona con altivez de corazón, si vemos la persona, háblale con ese amor. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo tenía algo muy particular. Cuando Él hablaba de manera que la verdad fuera lo que realmente hiciera juicio en el corazón, en la conciencia de la persona, de tal manera que su conciencia les acusaban, ¿verdad? Entonces, si tú y yo hemos de hablar con justo juicio, tenemos que hablar la palabra y que la palabra haga el efecto que tiene que hacer en el corazón de la persona sin que nosotros, porque, ¿sabe, amado? Muchas veces yo escucho cristianos que dice, te va para el infierno. Eso no manifiesta de ninguna manera el amor de Dios o la misericordia de Dios que es nueva cada día. ¿Cómo nosotros podemos saber o decidir que una persona se va para el infierno? Si mañana Dios puede tener misericordia de esta persona. Entonces, mientras no se ha manifestado la misericordia de Dios para esta persona, lo que la persona tiene que saber de nosotros y entender de nosotros es que el amor de Dios es el que rige nuestros corazones. Y que es el amor de Dios que guía esta vida que ha sido rescatada por la misma misericordia de Dios. Entonces, por cuanto es ese amor de Dios que nos ha rescatado por medio de su misericordia, pues entonces no tenemos ningún derecho de decidir si alguien se va para el infierno o no. Porque qué fácil poder condenar con nuestra boca, con un corazón sin misericordia al pecador, cuando realmente el que necesita de médico es el pecador. El que necesita de médico es el pecador. Tú fuiste llamado a ser como un médico, porque dice el Señor Jesucristo, en su nombre sanaremos a los enfermos. A veces pensamos que la enfermedad es solamente una cuestión física, cuando la enfermedad puede ser una cuestión espiritual. La mayoría de veces son espiritual que luego se manifiesta en lo natural en el cuerpo. Entonces, si sanamos lo espiritual en el nombre de Jesús, es el momento para nosotros de hacer misericordia. Es poder hablarle a cada persona en el amor de Dios, con toda la paciencia. ¿Qué dice el libro de Gálatas? El fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, es mansedumbre, es paciencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a aplicar la buena medicina para sanar a un pecador, porque son los que necesitan de médico, y tú fuiste llamado, yo fui llamado a ser médico de los pecadores. Pero si los condenamos, es como alguien viene, necesita de un médico y le damos, en vez de darle una medicina que lo sane, le damos una medicina que lo mate. Entonces, cuando hacemos juicio sin misericordia, es lo que hacemos, le damos una medicina que lo mate, lo maldecimos. Cuando le decimos a una persona, te va para el infierno, o le decimos, hijo del diablo, ¿quién a ti te dio la autoridad de llamar a una persona hijo del diablo? A nosotros no nos ha sido otorgado esa autoridad. A nosotros podemos decir al Señor que reprenda el diablo
que está azotando, que está tribulando esa vida, que está maltratando esa vida. De manera que pueda ser sano, reprender el diablo en el nombre de Jesús. Porque esa persona no es un hijo del diablo, es una persona poseída por el diablo, porque Dios no se equivocó con ninguno de nosotros. ¿Sí? De pronto estamos condenando a la persona incorrecta. Estamos condenando a la persona que necesita de la medicina que Dios nos ha dado para que pudiéramos poder tocar las vidas necesitadas. Por lo tanto, no es tanto de decirle hijo del diablo o te va para el infierno, sino de decirle que Cristo te ama. Eres la respuesta a tus necesidades. Amados, se me ha terminado el tiempo. Que el Señor los bendiga. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Que tengan buena noche. Disfruten de la serie que viene a continuación y sean todos bendecidos.